Dios les bendiga en esta mañana. Es un privilegio poder estar entre ustedes, compartiendo una vez más la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos durmieron bien en esta noche? ¿Amén? ¿Todos durmieron bien? ¿O más o menos? Pues yo dormí mis casi 8 horas, gracias a Dios. Entonces, muy bien, puedo decir que descansé en la noche. Dios guardó mis sueños y pude descansar. ¿Cuántos desayunaron en esta mañana? ¿Sí? ¿Todos desayunaron? ¿Todos? Acuérdense de desayunar siempre, porque luego vienen con mucha hambre y se quieren ir rápido. Y eso no está bien. Entonces hay que desayunar siempre por la mañana. Si sabe que el servicio es a tal hora, pues levántese temprano, prepárese unos huevos rancheros con mucha salsa para que los disfrute, ¿verdad? Y luego después se mete a bañar, se cambia y se viene al templo a alabar al Señor. Amén. Bien, vamos a disponer nuestro corazón en esta mañana para escuchar su palabra. Vamos a disponer todo nuestro entendimiento para que Dios hable a nuestro corazón, para que Dios ministre nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos antes de iniciar? Y vamos a entrar de lleno al mensaje. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado, tú nos has cuidado, Señor, a lo largo de esta semana. Podemos decir confiadamente que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias, Dios, porque en cada circunstancia de nuestra vida podemos ver tu mano de favor, tu mano llena de misericordia. Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor, aquel que nos guía, aquel que nos consuela, aquel que nos instruye en la verdad. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, porque verdaderamente sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Padre, ahora que vamos a abrir tu palabra, yo te ruego, Señor, que tú nos muestres, Dios, cuán hermoso y cuán valioso y precioso es tu Hijo Jesús. Padre, que abra nuestros ojos, como dice el salmista, y que podamos ver las maravillas que hay en tu palabra, Dios. Ahora yo te ruego que ni mi palabra ni mi predicación sean con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que sean con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en tu poder, Señor. Y a tu nombre doy toda la gloria, toda la honra, Señor. Someto toda mi vida, mi corazón, mi entendimiento a la autoridad de tu palabra y de tu nombre, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. El teólogo y pastor John Stott dice lo siguiente: hace algunos años recibí una carta que me envié y no convencen a nadie porque no parecen ser aquello que pretenden ser. Su carácter no ampara sus pretensiones. Ahora bien, la convicción del cristiano acerca de Cristo recibe fuerza del hecho de que Él parece ser, Jesucristo sí parece ser lo que pretende ser. No existe ninguna discrepancia entre sus palabras y sus acciones. Jesús es quien dice ser. Es indudable que se necesitaría poseer un carácter extraordinario para autenticar las pretensiones extravagantes de Cristo, pero nosotros creemos que Él presentó precisamente ese carácter. El carácter era único. Jesús no pertenece al grupo de los grandes de la historia. Que se hable de Alejandro el Grande, de Carlos el Grande, de Napoleón el Grande. Jesús está aparte. Jesús es único. Es sencillamente Jesús. Nada puede añadirse a este nombre. Él desafía todo el alma. Hay un dicho del escritor Charles Lamb que dice: si Shakespeare entrara en esta habitación, nos pondríamos de pie
para saludarlo. Pero si Jesús entrara, todos caeríamos de rodillas para adorarle y besar el ruedo de su manto. Él es único. No podemos hablar de Jesús en términos comparativos, no podemos compararlo con nadie. Para nosotros no es una cuestión de comparación, sino de contraste. En Marcos 10:19, dirigiéndose al príncipe rico, Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Exacto, le hubiéramos contestado nosotros. No se trata de que tú seas mejor que los demás hombres, ni aun de que tú seas el mejor de los hombres, Jesús, sino que tú eres bueno, bueno con la absoluta bondad de Dios, tan diferente de todos sus predecesores como de todos sus seguidores. Hermanos, el pecado es una enfermedad congénita entre los seres humanos. Nacemos con nuestra naturaleza infectada por él. Es un mal universal. Por consiguiente, si Jesús no tuvo pecado, no fue un mero hombre como nosotros conocemos a los hombres. Si fue inmaculado, es decir, puro y limpio, esto quiere decir que él fue distinto a nosotros. Fue sobrenatural. Su carácter fue el más maravilloso que el más grande de los milagros. Voy a compartir con ustedes una canción, un fragmento pequeño de una canción que está ligada totalmente a este sermón, es parte del sermón, la cual no podría ser el Salvador, sino que como nosotros necesitaría salvación. Él es diferente, Él es único, les decía al inicio, Él es sin pecado. Es puro, limpio, fue distinto a nosotros, fue sobrenatural. Y es exactamente hacia la impecabilidad de Cristo que quiero dirigir esta exposición bíblica, hacia acerca de su santidad, de que es el único, que no hay nadie como Él, que es diferente a nosotros. Quiero hablar de su rectitud, desde la limpieza de Cristo, como dice la canción que acabo de compartir. Él es limpio y sin pecado. Ahí es a donde quiero que centremos toda nuestra atención en este día. ¿Qué pensaba Cristo acerca de sí mismo? ¿Qué dijeron o qué pensaban los amigos de Cristo acerca de Él? ¿Qué admitieron los enemigos de Cristo? Vayamos a la primera pregunta. ¿Qué pensaba Cristo de sí mismo? En una o dos ocasiones, Jesús declaró directamente que no tenía pecado. Cuando una mujer fue sorprendida en delito de adulterio y arrastrada hasta él, Jesús hizo un desafío a los acusadores diciéndoles: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Poco a poco se fueron retirando los acusadores hasta que no quedó nadie. En el mismo capítulo, más adelante, se registra que Jesús hizo otro desafío, esta vez referente a sí mismo, diciendo: ¿quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? En el relato de la mujer sorprendida en adulterio, nadie le contestó. Cuando él los acusó, se alejaron, pero cuando él los invitó a acusarlo, él pudo quedarse y esperar el veredicto. Pero ¿sabe qué? Todos ellos eran pecadores, solo él no tenía pecado, vivió una vida de perfecta obediencia a la voluntad de su Padre. Él podía decir: siempre hago la voluntad de mi Padre. No había nada de alarde en estas palabras cuando él las decía, nada de presunción.
Jesús hablaba siempre de un modo natural, sin gritarlo y sin vanidad. No lo hizo como aquel fariseo en el templo, en su arrogante altivez y soberbia, en su acción de gracias, en la cual decía: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Lucas 18, 10, 11. Sino que Jesús asumió su condición única de un modo completamente natural. No le fue necesario, hermanos, llamar la atención sobre ello. Para él era un hecho tan evidente que no requería mayor énfasis. Era algo que se sobreentendía más que algo que se afirmaba. Todos los demás hombres eran ovejas perdidas, pero él había venido como el buen pastor para buscarlos y salvarlos. Su Salvador, y derramaría su sangre para perdonarlos de sus pecados. Todos los demás hombres tenían hambre, pero él era el pan de vida. Todos los demás hombres estaban muertos en delitos y pecados mismo. Él sabía perfectamente quién era. No es de sorprenderse entonces que aunque se nos narren las tentaciones de Jesús, no se nos diga nada de sus pecados. Nunca confesó pecado ni pidió perdón, aunque dijo que sus discípulos debían, ¿qué?, confesar su pecado y pedir perdón. Su bautismo fue, por cierto, el de Juan para arrepentimiento, pero Juan mismo dudó y vaciló antes de bautizar a Jesús. Y este Jesús se sometió al bautismo no porque fuera pecador, sino pues Jesús le dijo: es conveniente, Juan, que cumplamos todo lo que es justo ante Dios y para comenzar a identificarse con los pecados del mundo. La propia conciencia, hermanos, de su pureza es sorprendente, es totalmente distinta a la experiencia de todos los santos. El cristiano sabe que cuando más se acerca a Dios, más se da cuenta de su pecado. Así, cuanto más crece el cristiano en su semejanza a Cristo, tanto más percibe la distancia que lo separa de Cristo. Él es santo y es perfecto y no hay comparación. Un vistazo a cualquier biografía cristiana de algún hombre, un siervo de Dios, dejará satisfecho a cualquiera de nosotros que quiera comprobar lo que estoy afirmando, si es que su propia experiencia, la de usted mismo, no le basta. Vamos a ver un ejemplo. David Brainerd fue un joven misionero, pionero que trabajó con los indios en Delaware a comienzos del siglo XVIII. Su diario y sus cartas revelan la gran calidad de su devoción a Cristo. A pesar del gran sufrimiento y la debilidad paralizante que lo llevaron a la muerte a la temprana edad de 29 años, se entregó sin reservas a su trabajo. Atravesaba bosques espesos sobre su caballo, predicaba y enseñaba sin descanso, dormía al aire libre y se contentaba sin un hogar fijo y sin vida familiar. Su diario estaba lleno de expresiones de amor a mis queridos indios y de oraciones y alabanzas a su Salvador. Aquí tenemos, pensaría más de una persona de los que están aquí, a un hombre santo y piadoso de primera calidad, cuya vida y trabajo deben haber estado exentos de pecado. Pero a medida que pasamos las hojas de su diario, encontramos que continuamente se lamenta de su corrupción moral, una conducta contraria a los valores eternos de la palabra de Dios. Se queja de su falta de oración y amor a Cristo. Se llama a sí mismo un pobre gusano, un perro muerto y un miserable, despreciable. No es que tuviera una conciencia morbosa, que tuviera una mente enfermiza, pues, sino que se trata simplemente
de que Breiner vivía cerca de Cristo y sentía intensamente el dolor de su pecaminosidad. Sin embargo, Cristo, que vivió más cerca de Dios que ninguna otra persona, estuvo libre de pecado. Después de haber expuesto todo esto, yo creo que ya podemos responder a la primer pregunta: ¿qué pensaba Cristo de sí mismo? ¿Qué pensaba Cristo de sí mismo? ¿Alguna respuesta? ¿Qué pensaba Cristo de sí mismo? Le estoy preguntando, conteste. Que sin pecado, que no tenía pecado. Esa es la respuesta a la primera pregunta. No tengo pecado. Soy único. Soy diferente. No tengo pecado. Ahora vayamos a la segunda pregunta. ¿Qué dijeron los amigos de Cristo acerca de él? Les decía al inicio que hay muchos hombres en los manicomios pretendiendo ser Julio César, el primer ministro de Japón, otros Jesucristo. Pero su forma de vida y en donde están no respalda sus pretensiones. Pero a Cristo sí lo respaldaban sus pretensiones. Él era verdaderamente quien decía ser. Cuando sorprendieron a aquella mujer en adulterio, aquellos hombres se retiraron porque tenían pecado. Y cuando él les dijo: alguien de ustedes que me diga que yo tengo pecado, algún pecado, y se quedó ahí a escuchar el veredicto final, él no se fue. Jesús no tenía pecado. Ahora vayamos a la segunda pregunta. ¿Qué dijeron los amigos de Cristo acerca de él? ¿Qué dijeron los amigos de Cristo acerca de él? Es evidente, pues, que Cristo creía estar enteramente libre de pecado. Es evidente eso. Cristo creía estar enteramente libre de pecado. Yo no tengo nada que ver con el pecado. Eso es evidente. Del mismo modo que creía ser el Mesías y el Hijo de Dios. Pero ¿no pudo haber estado equivocado en cuanto a las dos suposiciones? ¿Qué pensaban sus discípulos? ¿Compartían la misma opinión acerca de él? ¿Sí? Yo puedo decir muchas cosas acerca de mí, pero ¿realmente mis amigos cercanos respaldan eso? ¿Compartían acaso los discípulos la misma opinión acerca de él? Miren, se podrá pensar que los discípulos de Cristo, porque eso dice mucha gente, se podrá pensar que los discípulos de Cristo fueron testigos imperfectos. Algunos, fíjense, han argumentado que fueron parciales y que deliberadamente pintaron el retrato de Jesús con los colores más hermosos que los que él merecía, que hablaron solo las cosas bonitas de él, pues. Pero lo cierto es que los apóstoles por esta razón, han sido muy despreciados, desacreditados y ofendidos. Sin embargo, sus afirmaciones no se pueden deshacer, rechazar tan fácilmente. Existen varias razones por las cuales podemos descansar confiadamente en la evidencia que ellos presentan. En primer lugar, los discípulos de Jesús vivieron en compañía íntima con él durante 3 años. Vivían juntos, pues. Navegaban juntos. Hasta tenían una caja de dinero en común. Y una cuenta bancaria comunitaria, mis hermanos, puede convertirse fácilmente en una amenaza de discordia. ¿Sí? Puede provocar que se peleen entre ellos. Los discípulos se molestaban entre sí, disputaban, pero nunca encontraron en Jesús los pecados que hallaron en sí mismos. Por lo general, la familiaridad engendra menosprecio. ¿Sí?
como dice el dicho, el muerto y el arrimado apestan a los 3 días, ¿no? ¿Sí? Por lo general la familiaridad engendra menosprecio, pero en este caso no fue así. En realidad, 2 de los testigos principales de la impecabilidad de Jesús, de la limpieza, la pureza de Jesús, son Pedro y Juan. Y estos pertenecían a este grupo íntimo compuesto por estos 2 apóstoles y Santiago, a quienes el Señor otorgó privilegios especiales y una revelación más íntima. En segundo lugar, el testimonio de los apóstoles sobre ese tema es digno de confianza porque eran judíos cuya mente desde la infancia estaba empapada de las doctrinas, es decir, de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y una de las enseñanzas del Antiguo Testamento que no pudo habérseles escapado a ellos es la universalidad del pecado. Salmos 14:3, pero todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Isaías 53:3, 53:6, esto perfectamente lo sabían sus discípulos. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y a la luz de esa enseñanza bíblica, ellos no podían atribuir impecabilidad, limpieza, pureza a ningún ser humano tan fácilmente. En tercer lugar, el testimonio apostólico en cuanto a la impecabilidad de Jesús es creíble aún por ser indirecto. No se propusieron establecer la verdad de que Jesús es impecado, ¿sí? No escribieron un tratado completo, pues. Hicieron observaciones de paso, estaban tratando otros temas, y como este paréntesis se refirieron a su impecabilidad, es decir, esta verdad no estaba en duda. Eso es lo que dice en Pedro. Pedro describe primero a Jesús como un cordero sin defecto ni mancha, en 1 de Pedro 1:19. Y luego añade que Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie, 1 de Pedro 2:22. Juan enfáticamente, con énfasis, dando importancia a esto y destacándolo, él declara que todos los hombres son pecadores y que si decimos que no tenemos pecado o no hemos pecado, somos mentirosos y hacemos a Dios también mentiroso. Pero luego dice que Cristo, que se manifestó para quitar nuestros pecados, no tiene pecado alguno. 1 de Juan 1:8, 10, 3 y versículo 5. Al testimonio de Pedro y de Juan podemos agregar el de Pablo y el del autor a la carta a los Hebreos. Según su descripción, Jesús no cometió pecado alguno, en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, sino que fue santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores, Hebreos 7:26. Por cierto, él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó, Hebreos 4:15. Eso era lo que pensaban los amigos de Jesús. ¿Qué pensaban? Que él no tenía pecado, que él no tenía pecado. Ahora vayamos a la tercera y última pregunta. ¿Qué admitieron los enemigos de Cristo? ¿Qué admitieron los enemigos de Cristo? Miren, es posible que al considerar lo que los enemigos de Jesús pensaron acerca de él, creamos ahora estar pisando tierra más firme. Indudablemente ellos no tenían prejuicios, es decir, una opinión preconcebida acerca de Jesús. Por lo menos no los tenían en favor de Jesús. En los evangelios leemos que le espiaban siempre y trataban de hacerle decir algo con lo cual pudieran acusarlo, ahí en Marcos 3:2. Es bien sabido que cuando no se puede ganar, hermanos, un debate por vía de la argumentación de las palabras, los controversistas suelen descender al terreno del abuso personal, es decir, al faltarles argumentos, comienzan a hablar mal de sus
oponentes. Si faltan razones, el lodo, mis hermanos, es un buen sustituto. Es decir, ensucian su nombre diciendo pestes de ellos. He estado en ese lugar muchas veces, mis hermanos, pero obsérvenme, sigo aquí predicando, enseñando la palabra de Dios. Esa es una señal y una prueba de que Dios está conmigo y de que Él me ha llamado. Entonces, es bien sabido que cuando no se puede ganar un debate por vía de la argumentación, ¿sí?, coherente, como hablan los seres racionales, los controversistas suelen descender al terreno del abuso personal y comienzan a hablar pestes sobre sus oponentes. Hermanos, hasta si lo contáramos año por año en la historia de la iglesia, los años de la iglesia están manchados por la suciedad de las animosidades personales, enemistades, antipatía entre creyentes. Y así sucedió con los enemigos de Jesús. El evangelista Marcos acumula 4 de las críticas que ellos dirigieron contra él. En Marcos 2, 1 al 3 y 3, 6, la primera acusación fue de blasfemia. Jesús había perdonado los pecados de un hombre, y esto, según ellos, era una invasión a los dominios divinos, era una arrogancia blasfema. Pero esa acusación era una mentira, pues si Jesús era divino, el perdonar pecados era uno de sus derechos. Dijeron, además, que estaban horrorizados por las malas amistades que mantenía Jesús. Este convivía con pecadores, comía con publicanos, se codeaba con rameras. Fíjese, ningún fariseo hubiera soñado jamás hacer semejante cosa. Hubiera recogido el manto alrededor del cuerpo para evitar el roce con semejante escoria. Y además se hubiera sentido justificado por esa acción. No hubiera podido reconocer la gracia y la ternura de Jesús, que aunque estaba separado de los pecadores, honró al ser llamado amigo de pecadores. Su tercera acusación contra Jesús era que su religión no era seria. No ayunaba como los fariseos 3 veces a la semana, ni aun como los discípulos de Juan el Bautista. Era un glotón y bebedor que se dedicaba a comer y a beber. Hermanos, semejante ataque ni merece una refutación seria. Es verdad que Jesús estaba lleno de gozo, pero no puede haber la menor duda de que tomaba la religión con toda seriedad. En cuarto lugar, les enfurecía su rompimiento del sábado. Sanaba a los enfermos en el día de reposo y sus discípulos caminando por entre los sembrados en un día de descanso. Dice que ellos comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer el grano, lo cual era prohibido por los escribas y los fariseos, que consideraban que esa acción era equivalente a cosechar y a trillar, triturar el cereal cortado para separar el grano de la paja, pues. Pero ningún investigador honrado puede negar que Jesús era sumiso a la ley de Dios. Él mismo la obedeció y en las controversias que mantuvo con sus opositores, las empleó como árbitro. Afirmó además que Dios hizo el día de descanso, pero para beneficio del ser humano. Él era el Señor del día de descanso y como tal, según él, tenía el derecho de dejar de lado las falsas tradiciones de los hombres y dar a la ley de Dios su verdadera interpretación. Fíjense, todas estas acusaciones son triviales, no tienen importancia. Cuando Jesús fue sometido a juicio, sus detractores tuvieron que buscar testigos falsos, pero ni aun ellos pudieron ponerse de acuerdo. De hecho, el único cargo que pudieron formular contra él no tenía nada que ver con su comportamiento, sino que fue político. Y cuando este respetable prisionero, Jesús, fue llevado ante los hombres para escuchar el veredicto,
Una y otra vez fue declarado inocente. Pilato, después de tratar varias veces de evadir el asunto cobardemente, se lavó las manos en público, declarándose inocente de la muerte de un hombre inocente. Herodes tampoco pudo encontrar ninguna falta en él. Judas, el traidor, lleno de remordimiento, devolvió a los sacerdotes las 30 piezas de plata, diciendo: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. El ladrón arrepentido en la cruz reprochó a su compañero por su abuso y añadió: este hombre no hizo nada malo. Finalmente, al testimonio de otros, podemos hacer nuestra propia valoración. La perfecta limpieza que Jesús se atribuyó a sí mismo sin ningún alarde y que fue afirmada confiadamente por sus enemigos y reconocido de mala gana por sus enemigos, aparece claramente en los evangelios. Oportunidad para formar nuestro propio juicio. El retrato de Jesús que trazan los evangelios, hermanos, es amplio y comprensible. Es cierto que describen en gran parte su ministerio de apenas unos 3 años, pero nos dan una idea de su niñez. Y Lucas repite 2 veces que durante los años que Jesús vivió oculto en Nazaret, crecía en cuerpo, alma y espíritu y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Lo vemos apartarse con sus discípulos, igualmente lo vemos en medio del ajetreo y escándalo de las multitudes. También lo contemplamos en su ministerio en Galilea, adorado como héroes por la turba que quiso hacerlo rey a la fuerza, y lo seguimos hasta las columnas del templo donde fue llevado y golpeado injustamente. Para este Jesús, mis hermanos, pero este Jesús, perdón, no es temperamental. Este Jesús no cambia. Por otra parte, el retrato es equilibrado. En él no hay rastros de locura, que es fervientemente en lo que enseña, pero no es un fanático. Su doctrina no es popular. Él no es una persona que quiera llamar la atención. Hay tanta evidencia de su humanidad como de su divinidad. Se cansa, necesita dormir y comer, sed como cualquier otra persona, experimenta las emociones humanas del amor y de la ira, santa por ciento, no como la de nosotros, del gozo y del dolor. Es enteramente humano, sin embargo, no en un mero hombre, no se cree muy importante, sino que se muestra humilde. Jesús afirmaba, creía y sabía que él no tenía pecado. Sus amigos dijeron también que él no tenía pecado y que jamás se había hallado engaño en su boca. Y aún sus enemigos dijeron que este hombre era verdaderamente inocente. La conclusión final de toda esta exposición bíblica es esta: Jesús fue sin pecado porque estuvo libre del egoísmo. La ausencia del egoísmo es el amor, y Dios es amor. Hermanos, que al participar el día de hoy de la Santa Cena, en el cual recordamos, es un mero recordatorio acerca del sacrificio de Cristo en la cruz, podamos acercarnos a Él, tomar nuestra posición como pecadores, reconocer que somos pecadores, reconocer que Él es sin pecado y por esa razón Él puede ser nuestro Salvador, Él puede salvarnos, Él puede rescatarnos, Él es el pan de vida que descendió del cielo. Acerquémonos a Él, pues, confiadamente, hermanos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Su palabra dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Podemos pecar de muchas maneras, simplemente con darle la espalda a Dios por muchos años o por la semana. Eso es motivo para pedir perdón a Él. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por la bendición que nos das de abrir las Escrituras, Señor, y meditar en ellas, Dios. Gracias, Dios, porque en esta mañana hemos sido instruidos, Señor,